Modificación estética, no de hablaba de los precios. Y yo digo en términos de contenido, ¿qué hizo Melanio Paredes en la gestión? Melanio Paredes faltó a su responsabilidad de cumplir con la revisión y evaluación de los textos. No, yo lo hice. Y eso me sacó del Ministerio de Educación. En el año 2009, nosotros comenzamos la revisión de 700 materiales que nos entregaron para actualizar los textos tradicionales en las escuelas públicas. Hay una ley que fue del senador Domínguez Brito, que establece la vigencia de 4 años, respondiendo a la queja de sectores de clase media, que es sobre todo donde afecta este tema, porque en las escuelas públicas se distribuye gratuitamente los libros desde hace años, y esa ley, la ley 168, plantea que los libros deben tener al mínimo 4 años de vigencia, que es un tiempo razonable para actualizarlo en términos de los conocimientos nuevos que se vayan introduciendo. Eso no se ha respetado. Aunque la y en el historia 2000 historia, correspondía, no esa ordenanza del 2006 correspondía a cambiar en el 2010. En mi gestión comenzamos a trabajar eso en el 2009 y aquí está toda la documentación que avala lo que estoy diciendo. ¿Qué ocurrió? Que yo tuve mis temores, porque aquí no se puede poner al queso junto con el ratón, que los autores iban directamente al Ministerio de Educación a gestionar que le reconocieran y aprobaran los libros. Aprobar un libro de texto en este país para un solo curso, todos los cursos aquí pasan de 100.000 alumnos, es una mina. Y entonces nos dábamos cuenta, cuando a mí me llegó el primer legajo de materiales educativos para su aprobación, que no había un análisis a profundidad. Eran simplemente cuestiones tipográficas. No me hablaba del enfoque pedagógico del libro, no me hablaba de su coherencia interna, y yo decía, ¿cómo se evalúa esto? Y cuando vi que los mecanismos de aprobación de un texto no eran lo suficientemente transparentes, opté por buscar evaluadores sin rostros. Me comuniqué con especialistas de Chile, salía muy costoso. Traje al país una delegación cubana por el bagaje que han tenido los educadores y los formadores cubanos. No fue posible porque una arquitectura muy difícil. Y logramos finalmente un acuerdo, porque estaba avalado ya por el gobierno dominicano con el ILCE. Ahí vino todo la campaña contra los libros mexicanos. No, es que especialistas de la UNAM y otras universidades de prestigio mexicanas nos hicieron la evaluación. ¿Y qué resultó de esa evaluación? Y aquí está el grave problema. De 700 y tantos materiales que se sometieron, de las diferentes editoriales, más del 50% fueron rechazados porque su contenido no eran los pertinentes para brindarlo en la educación dominicana a partir de nuestro currículum. Y ese hecho, y yo no lo hice a espalda de ellos, yo lo convoqué al Salón Elcida Pepín del Ministerio de Educación para comunicarle cuáles materiales y libros estaban aprobados y cuáles debían ser readaptados para que cumplieran con el currículum. Esa fue mi sentencia de muerte, porque estos sectores no admiten las contradicciones, y hay una multinacional que tenía más de 200 materiales que tienen el monopolio sometido y solo le fue aprobado el 50% de ellos. Ahí está el problema, y yo insisto, el material educativo es fundamental para la calidad del proceso de aprendizaje, pero ya no solamente el texto, hay que trabajar con el texto y hay que trabajar con todos los medios disponibles. Ese fue mi intento, y para ello elaboramos durante el primer año y medio de la gestión esto que llamamos indicadores de logros. ¿Qué son los indicadores de logro por grado? Los aprendizajes que esperamos que cada niño o niña domine al final del curso. Teníamos que traducirlo así en forma sencilla, como ustedes podrán ver ahí, porque el currículum es un librasco que no se le puede entregar al maestro sin que pueda ser discernido con facilidad. Lo hicimos, y esos indicadores de logro sirvieron para elaborar los textos integrados. Yo invito a cualquier periodista, comunicador o profesional cualquiera a que examinen este material que fue satanizado. En el mercado no hay todavía un libro que supere el contenido y el enfoque de estos libros, que además del texto tradicional tenía hipervínculos para que los alumnos pudieran acceder al conocimiento, que ya no es monopolio de una muy internacional del libro. Están disponibles en la web, con las bibliotecas, en las bibliotecas, en las bibliotecas digitales están disponibles. Ese es el fondo, el grave problema de la educación dominicana. De lo que estamos siendo testigos, y tengo casi la certeza de que es así, que con esta muestra de la
de sacar el libro como un elemento de una gran tormenta nacional, subyace un gran negocio, una gran campaña de desinformación, y se pone en riesgo la misma capacidad intelectual del niño, de quienes van a ser el futuro de la República Eso es lo que Dominicana. menos importa para esos sectores. Pero entonces, usted habló hace un momentito de que hay libros que se están utilizando inadecuada e ilegalmente en el contenido curricular de los estudiantes. Entonces, ¿a qué instancia del Estado le corresponde resolver eso? Lamentablemente, la facultad normativa, regulatoria y de supervisión de las autoridades, y específicamente el MINER, ha estado ausente, lamentablemente, porque yo me fui en el 2011 a principio. Si se abortó la ordenanza que debía regularizar el problema de los libros, quienes me sucedieron debieron retomarlo, y no se ha hecho todavía. Los libros que hoy circulan y se utilizan en el sistema educativo dominicano tienen un desfase de 9 años. Y cuando se cambian, cuando ustedes ven el grito de las familias de que cambiaron el libro nuevo, es un cambio cosmético, simplemente se cambia la portada. Algunos, como este de actualidad, y ahí le doy la información para que ustedes puedan comprobar, es la guerra de rapiña que hay entre las editoras. Esa editora tuvo la inteligencia de hacer algunos cambios y mandar su libro a los colegios con una portada de lujo. Y le dio un golpe a la internacional, esos imperios que se regodean de su éxito, que nadie le ve la cara porque usan pseudos intelectuales para su defensa, y esa internacional que utiliza el tráfico de influencia se movió. ¿Para qué? Para que el libro Actualidad Escolar Dominicana de sexto grado, que se utiliza en los colegios, sea sacado, porque en los colegios está el gran negocio. Esos libros cuestan, eso, mientras este texto me costó 60 pesos editarlo al Estado Dominicano, 60 pesos, full color, con todo el contenido y el enfoque pertinente. Esos libros cuestan entre 900 y 1000 y tantos pesos en el sector privado. Entonces, ¿por qué? Hay un espíritu patriótico, hay un interés educativo en los señores que han cuestionado el libro. Señor. No, fundamentalmente se crea toda la tormenta mediática para poder insuflar el negocio siempre bajo criterios muy oscuros, no transparentes de la venta y el negocio del libro de texto. Señor Paredes, ese texto integrado fue revisado por esa comisión que usted buscó para que hiciera esa revisión inicial de los libros de texto. ¿Cumple con las recomendaciones de esa comisión que fue designada para tal efecto? Excelente pregunta, Lisa. Yo invito, ese libro de cuarto grado, que dan el enfoque histórico, pero además ahí en ese libro hay gramática, hay ciencia, hay historia, porque era el concepto de integración, para que nuestros niños no vayan acogotados con una mochila de 14 libros que no es necesario y le crean hasta enfermedades de la columna. Ese libro, la parte histórica fue revisada por el equipo de Roberto Casá, un historiador de prestigio, que hoy dirige el Archivo General de la Nación, y ese libro está en correspondencia con los indicadores de logro del currículum dominicano. Pero eso no podía pasar porque no era negocio, Entonces, algunos medios creen en la prensa de los representantes de esos intereses, dicen que hay que regalar. Yo invito a que se vea que un periódico, no, están las 4 materias fundamentales. Yo sé que un periódico puede tener un gazapo, como llaman, un error ortográfico, y por eso yo puedo decir que los directores de ese medio son patanes o son ignorantes. No, es un tema cuando hay de forma de corregirlo. Ahora, que se busque cuáles son los errores garrafales que tiene este libro, Don Melanio, o conceptuales. Vamos a un punto importante. Usted habla de desfase porque lo pone en comparación con esta propuesta del libro de cuarto grado, en donde estos textos están integrados en las materias básicas. El hecho de que el libro en cuestión no sea parte de esa integralidad conjuntamente con otra materia u otras materias no quiere decir que esté desfasado, porque, por ejemplo, el planteamiento de la historia, en este caso de la identidad nacional, de la independencia nacional, son hechos ya consumados que no van a cambiar, pero desvirtuarlos sí puede cambiar la historia en la mente de nuestros niños. Yo quisiera hacer referencia a la página 81 de este libro en cuestión.